a usarlo en el curso. Simplemente nos va a servir de referencia para medir un poco la eficiencia de los métodos que vamos a ver. Entonces, ahora sí ya puedo entrar a ver el primer método de solución que vamos a emplear en el curso. A ver si me da, creo que no me da, queda ahí. Bueno, entonces lo hago acá nomás. El método que vamos a ver primero se llama método de las corrientes de mallas. Ya, voy a anotar acá. Okay. Entonces, el método se basa en reducir el número de incógnitas. ¿No? El número de incógnitas habíamos dicho que es igual a 2 veces el número de resistencias. Y ese inclusive ya viene reducido, ¿no? Entonces, 2 por el número de resistencias. Si tengo 3 resistencias, debería poder escribir 6 ecuaciones. Si el número de resistencias sería 8, por ejemplo, complicadísimo, ¿no? Porque tengo que hacer 16 ecuaciones, 16 incógnitas. Entonces, este método lo que busca es reducir ese número de incógnitas. Y para ello define lo que son las mallas. Entonces, entendemos por malla a toda trayectoria cerrada que en su interior no incluya otras trayectorias. ¿Ya? Entonces, una malla es una trayectoria cerrada, pero que dentro de ella no haya otra trayectoria. Veamos cómo va esto. No importa el contenido de las ramas. Simplemente voy a dibujar el contorno de un circuito. Por ejemplo, este. Ya, en el circuito puedo descubrir muchas trayectorias cerradas. Por ejemplo, esto es una trayectoria cerrada. Esta es otra. Aquí hay otra. ¿Sí? Pero eso no se acaba. Puedo ver aquí una cuarta trayectoria cerrada. Y más todavía, ¿no? Voy a volver a dibujar lo mismo para seguir trazando trayectorias cerradas. Entonces vean que esta también es una trayectoria cerrada. Y aún hay más. Esa es una trayectoria cerrada. Y creo que queda una más. ¿Cierto? Posiblemente no haya más. Entonces vean que de ese circuito
del cual solo dibujé las ramas, ¿no? Podrían haber componentes ahí en ellas. Puedo descubrir 7 trayectorias cerradas. Pero de todas esas 7 trayectorias, solo algunas son mallas. Por definición, malla es aquella trayectoria cerrada que en su interior no incluye a otras trayectorias cerradas. Por ejemplo, la trayectoria 4, en su interior, incluye a las trayectorias 1, 2 y 3, ¿sí? La trayectoria 7 incluye a las trayectorias 1 y 3. La trayectoria 5 incluye a 2 y 3. ¿Cierto? Las únicas que podemos considerar mallas aquí son las trayectorias 1, 2 y 3. Cualquier otra trayectoria que hemos marcado no es una malla. Entonces, T1, T2 y T3 son mallas. Y son las únicas, ¿no? Bien. En su interior no incluyen otras trayectorias, ¿sí? Bueno, cualquiera de las otras que he marcado no puede considerarse malla. Bien, entonces el método parte de ello, parte de identificar las mallas. A continuación, una vez que hemos identificado las mallas del circuito, lo que vamos a hacer es asignarle a cada malla una sola corriente. ¿Ya? O sea que el método nos va a reducir el número de incógnitas a una por cada malla. ¿Sí? Ya no interesa cuántas resistencias hay. Se reduce solamente a una incógnita por malla. Bueno, entonces el modelo matemático va a estar basado en un conjunto de ecuaciones cuyas incógnitas son las corrientes de las mallas. Partiremos de un ejemplo sencillo. Voy a tomar este circuito, tiene 3 resistencias, si los resolveríamos por 2B,
serían 6 ecuaciones con 6 incógnitas, ¿cierto? Bueno, primera tarea, determinar cuáles son las mallas del circuito. En este arreglo puedo descubrir 3 trayectorias cerradas, ¿sí? Las voy a marcar acá. Dibujo solamente el contorno. Entonces, tengo una trayectoria, 2 y 3, ¿cierto? De las 3, vean que la trayectoria última, la T3, contiene a las trayectorias 1 y 2, por lo tanto no es una malla. En cambio, las trayectorias 1 y 2 no tienen en su interior otra trayectoria cerrada y por lo tanto son las únicas mallas del circuito. ¿Sí? T1 y T2 son mallas. ¿No? T3 no es malla. Entonces, una vez identificadas las mallas del circuito, lo que sigue es asignarle a cada una incógnita. Pongámosle números de una vez. El voltaje de la fuente, esta que sea 5 voltios, esta otra 6 voltios, siete ohmios, 8 y 9. Listo. Entonces, ahora sí, identificadas las mallas, a cada una le asigno una corriente. Esa corriente va a tener un nombre y un sentido. Entonces, en la trayectoria 1 o la malla 1, voy a poner la corriente I sub 1 en sentido horario. En la trayectoria 2, que ahora ya se llama malla, haré lo mismo. ¿Ya? Es conveniente que la corriente de todas las mallas sea la misma. Es decir, si elegí sentido horario, que todas sean de sentido horario, pero eso no es mandatorio. Es decir, que yo puedo poner cualquier sentido. Resulta más cómodo el escribir las ecuaciones cuando todas las corrientes tienen el mismo sentido. Pero eso no impide que se pueda asignarle sentidos arbitrarios. Entonces, una vez que tengo asignado el sentido a cada una de las mallas, lo que voy a hacer es aplicar la ley de Kirchhoff de voltajes y obtener de cada malla una ecuación. ¿Sí? Como son 2 mallas, hay 2 incógnitas, necesito 2 ecuaciones. Esas ecuaciones son la suma de voltajes de cada una de las mallas. Entonces, en la malla 1, voy a escribir la ecuación de suma de voltajes. Para eso tengo que empezar en un punto, dar la vuelta siguiendo el sentido de la corriente y volver al mismo punto. ¿Ya? Entonces, como voy a sumar voltajes, estos deben tener polaridades, ¿cierto? Esa es la forma en que los sumo. Si la corriente I1, que es la corriente de la malla 1,
pasa por la resistencia de 7, lo hace de izquierda a derecha. Por lo tanto, la polaridad en esta resistencia es más, menos. ¿Sí? Más por donde entra, menos por donde sale. Ahora, ¿qué pasa en la resistencia de 9? En ella tengo dos corrientes, porque esta resistencia es común a la malla 1 y a la malla 2. Hay una corriente que va de arriba para abajo y otra que va de abajo para arriba. Entonces, cada una va a marcar una polaridad. La corriente I1, positivo por donde entra, negativo por donde sale. La corriente I2, positivo abajo, negativo arriba. ¿Sí? Entonces, en el momento en que me toca escribir la ecuación de suma de voltajes de la malla 1, debo tomar en cuenta que en las resistencias que son comunes van a aparecer dos voltajes. Empezaremos en este nodo. El primer término es el correspondiente al voltaje en la resistencia de 7 ohms. Aquí voy a aplicar directamente la ley de Ohm. Y digo, el voltaje es resistencia por intensidad. Resistencia 7, no pongo la unidad. Intensidad, la incógnita y 1. ¿De acuerdo? El voltaje en la resistencia de 7 es 7 por I1. Positivo porque esa es la polaridad que ha definido el sentido de la corriente I1. En la resistencia de 9 hay dos voltajes. Como me estoy moviendo en el sentido horario, para la corriente I1, positivo el voltaje, más 9, que es la resistencia, por I1, la corriente. Y además, menos, ¿sí? Porque ese es el signo que encuentro primero. Positivo para I1, negativo para I2. Entonces será menos 9 por I2. ¿Cierto? Me sigo moviendo y ahora encuentro la fuente. Menos 5. ¿Sí? Y esa suma es 0 porque ya llegué al punto de partida. ¿Estamos de acuerdo? La ecuación de la malla 1 quedó completada. Repito. Empecé en este punto y voy acumulando los voltajes. El voltaje en la resistencia de 7 lo escribo como 7 por I1, ¿sí? Resistencia por intensidad. ¿Qué signo? El que le corresponde por la ley que o por el acuerdo que hemos adoptado, ¿no? El de que la corriente va de positivo a negativo en las resistencias. Entonces, positivo 7 y 1 es ese voltaje. En la resistencia de 9 hay dos voltajes. Uno que provoca I1 y otro que provoca I2. El de I1 va de arriba para abajo, positivo o negativo. I2, en cambio, va de abajo para arriba. Entonces, positivo abajo, negativo arriba. Y lo que voy a acumular como voltaje provocado por la resistencia de 9 es positivo 9 y 1, negativo 9 y 2. ¿Cierto? Se completa la ecuación con el voltaje de la fuente. Como es negativo el signo de abajo, menos 5. Lo mismo exactamente para la malla 2.
Voy a elegir un punto de partida que sea este. Entonces me muevo en el sentido horario. Tengo para la resistencia de 8 más menos. ¿Cierto? Positivo por donde entra, negativo por donde sale. Y voy acumulando. 8 y 2. Más 6, ¿cierto? Más 6. Y luego está la resistencia de 9. Como es común, hay 2 voltajes en ella. El que provoca I2, positivo, ¿cierto? El que va a provocar I1 en la acumulación que estoy haciendo siguiendo el sentido horario, primero el signo menos. Entonces escribo más 9 y 2 y menos 9 y 1. ¿Estamos de acuerdo? Positivo porque es el primer signo que encontré para I2, negativo porque es el primer signo que encuentro ya que me estoy moviendo en este sentido. Sume todos los voltajes, esto es 0. Bien, podría decir que este es mi modelo matemático, pero lo puedo simplificar, ¿sí? En la primera ecuación veo que hay 2 términos para I1, ¿sí? Puedo reducir a uno solo. 7 más 9, 16 y 1. Menos 9 y 2 igual a 5. La segunda ecuación, para I1 hay un solo término, menos 9. Para I2 hay 2, 8 y 9, 17. Término independiente sería menos 6. Bueno, entonces ahora sí, este es mi modelo matemático. ¿Sí? Resuelve. Cualquier método sirve. Puedo usar determinantes, puedo usar sustitución, puedo usar sumas y restas, lo que sea me sirve. ¿No? Lo que busco es encontrar los valores de I1 y 2 que satisfacen a las 2 ecuaciones. ¿No? Si uso determinantes, tendría que I1, quiero hacer eso. Entonces tendría para I1 el cociente de 2 determinantes. El del denominador lo obtengo de los coeficientes de las incógnitas. 16 menos 9 menos 9, 17. Y el del numerador, reemplazando en la columna de la incógnita, y en este caso I1, por los independientes. 5 menos 6, ¿no? Lo demás se mantiene, menos 9, 17. Y ahora resuelvo eso. No, esto no tiene nada que ver con análisis de circuitos. Esto es simplemente lo que yo ya sé de matemáticas, ¿eh? Me enseñaron en colegio.
Entonces, la solución de un sistema de ecuaciones simultáneas, lineales, con dos incógnitas, puede realizarse mediante este método, ¿no? Aquí ya el concepto de circuito desapareció. El modelo matemático fue planteado por el ingeniero. La solución del modelo matemático lo hace un matemático, ¿sí? Entonces, en ustedes tienen que estar juntos esos dos. El ingeniero va a plantear el modelo matemático. Luego descansa el ingeniero entre el matemático y resuelve el modelo. Bueno, entonces eso es lo que estoy haciendo en este momento. Resolver el modelo matemático. 5 por 17 es 85 y menos 9 por menos 6, positivo, pero le cambio el signo, 54. En el denominador, 16 por 17, ¿cuánto es? ¿Alguien tiene una calculadora? La mía no está aquí. 272. 272. El otro término, menos por menos más, pero tengo que cambiar. 9 por 9, 81. ¿Sí? Y ahora simplemente subo. 85 menos 54 es 31, ¿cierto? Sí. Y en el denominador, 191. 191. Ok. ¿Esto aproximadamente cuánto es? 0,16. 16. Como es corriente, está en amperes. ¿Cierto? Puedo determinar ahora I2 con el mismo método. El determinante del denominador no cambia. El del numerador sería 16 menos 9 y ahora le cambio la segunda columna por 5 menos 6. Resuelvo esto. 16 por menos 6. 96, ¿cierto? Y más 45. Esto es menos 51. Menos 51. ¿Y el cociente cuánto es? Menos 0,26. Menos 0,26 amperes. Listo, ya tengo la solución del modelo matemático. Y ahora otra vez lo despierto al ingeniero y le paso esa solución para que él encuentre la solución completa. Bueno, pues este era el circuito. 7, 8, 9, 5 y 6.
Bien. Entonces encontramos que I1 es 0,16 amperes. I1 es la corriente de la malla 1, que circula a través de la resistencia de 7. Le hemos asignado sentido horario. Como el resultado es positivo, ese es el sentido correcto. Entonces aquí tengo 0,16 amperes en el sentido que había propuesto para I1. En cambio, I2 salió negativo. Por lo tanto, el sentido es contrario al que le habíamos asignado arbitrariamente. 0,26 amperes. Para encontrar la corriente en la resistencia de 9, debo considerar que al ser común, por él pasan las dos corrientes, la de la malla 1 y la de la malla 2. ¿Sí? Entonces, la corriente neta es la suma de esas dos corrientes. Y 1 va de arriba para abajo y 2 estaba asignada de abajo para arriba, como es negativa, se invirtió y también circula de arriba para abajo. Entonces, debo sumar I1 con I2 en valor absoluto para obtener la corriente en la resistencia de 9. ¿Sí? 0,16 más 0,26, 0,42 amperes. ¿Cierto? La pondremos al otro lado para que no se choque. Listo. Y ahora completo la solución con los voltajes. Aplicando ley de Ohm, cada voltaje es el producto resistencia por intensidad. En la resistencia de 7, el sentido de la corriente define la polaridad, positivo por donde entra. El voltaje ahora es 7 por 0,16.